Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a Espacio de Arte. Asume un registro reflexivo sobre acontecimientos actuales impactantes como la violencia, las migraciones o el maltrato infantil. Se sirve del fragmento corporal para cuestionar la realidad circundante. Investigador de materiales, cuida el acero hasta la perfección, puliéndolo hasta sacarle todo su destello poético y crítico. Un artista mordaz que cuestiona la realidad más que esculpiendo, fabricando objetos conceptuales o apropiándose de los que ya existen para crear narraciones que no pierden el tono lúdico. Hoy nos acompaña el artista ourensano Xurxo Oroclaro. Xurxo Oroclaro nació en Allariz, comenzó su carrera como pintor y hoy es uno de los referentes de la escultura gallega, una obra trabajada en torno a la identidad, a la transformación del ser humano en algo objetual. Causan sorpresa sus prótesis o personajes vestidos de armadura. El metal brillante del acero acentúa la intención provocadora e irónica de muchas piezas. Expuso en las galerías Adoc y Abel Lepina, Colegio de Arquitectos y Universidad Popular de Vigo, en Espacio 48 y Sargadelos de Santiago, en Atlántica y Obelisco de A Coruña, en Ourense, exhibió su obra en Marisa Marimón, Ese y Expresión. Ha expuesto en Portugal y Palma de Mallorca. Su trabajo se ha mostrado en importantes museos y colecciones como el CEGAC, Museo de Arte Contemporáneo Constructivista de Málaga, Unión Fenosa, Maside, en el Museo de Arte Contemporáneo Malabo, en Guinea Ecuatorial, y en la Fundación Antonio Prates de Lisboa, entre otras muchas. El Museo Barjola de Gijón le dedica una retrospectiva en 2003. Su obra ha estado presente en Arco con la Galería Adoc y en Armadriz con Clave de Murcia. Ha participado en las bienales de Zamora, Ávila y Ourense y en importantes exposiciones colectivas, entre las que destaca Imaxes dos 80 desde Galicia, en Santo Domingo de Bonaval. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido, y el currículum no está mal. Sí, son muchos años de trabajo y bueno, pues he tenido la suerte de que mucha gente le ha interesado mi trabajo y me han llamado. Y bueno, pues estamos. Y los mejores críticos del panorama artístico español con los que has trabajado. Maldita Europa es el título de la presente exposición que muestras en la Fundación Granel, una exposición de contenido fuerte. Sí, es una exposición que llevo preparando desde hace 4 años y con mucha intensidad, muy reflexionada, dado que los temas son muy duros. Son muy actuales, ¿no? Y tiene una carga muy política, social, y son temas que a diario están en toda la prensa y que hay que intentar por todos los medios de que toda esa lacra social pues de una vez se termine, ¿no? Entonces me influye mentalmente a diario todas esas problemas sociales que hay, me afectan en mi mente e intento de una forma, pues, desde mi pensamiento y mi racionalidad, expresar mi dolor y mi denuncia sobre estos temas, ¿no? De manera plástica. Y estos temas tan fuertes a los que aludes es el maltrato infantil, la violencia de género y el tema de las migraciones. ¿Cómo los abordas en las diferentes salas? Por ejemplo, el tema de las emigraciones. En principio vemos un mar cálido, pero este mar, en vez de traer ondas suaves, trae despojos humanos, o sea, trae gente inmigrante de las pateras, tirada, varada. Sí, en la sala. esa primera imagen que es el mar, sin nada más que es el mar, pues es la imagen que ven mucha gente que intenta hacerse un camino, ¿no? Vamos a partir de la base que toda migración
la gente no emigra por placer, ¿no? Simplemente emigra pues por unas necesidades vitales, que es, entre otras cosas, es el hambre, ¿no? Entonces son pueblos que necesitan apoyo, ayuda, y que en estos momentos no lo tienen. Entonces hay mucha gente que necesita para sus familias simplemente el mero hecho de comer, y mucha de esta gente se desplaza simplemente, como durante toda la historia fue la migración, simplemente para comer, ¿no? Y entonces ese mar, digamos, cuando entra en contacto con el mar, pues es un principio y un fin, no saben si van a llegar a su destino, ¿no? Y ese dolor de tránsito, que no sabe si va a llegar a su fin, pues es realmente un poco reflejo de lo que es esta imagen solamente del mar nada más, ¿no? Y en una de las siguientes salas, lámparas de carne, más o menos 20 esculturas, 20 cuerpos colgados a la manera de, como si fuese una despensa humana, como si fuesen despojos, trozos de carne, cuerpos rotos, cuerpos... Sí, esa obra la hice para las salas de la Fundación Granell. Es una pieza son personas colgadas del techo, de todo tipo, hombres y mujeres, sí, en diferentes mujeres, posturas. Son personas, y es un poco conceptualmente, me baso en la falta de respeto, la falta de humanidad, de comportamientos de muchos seres humanos, ¿no? Entonces es una expresión, digamos, que todo ser humano tiene que ser respetado, sea de la forma que sea y sea de la raza que sea, y es una forma de expresar de que hay mucha gente que es tratada como animales, ¿no? Y el hombre no es un animal, pero es un animal racional, y hay que tratarlos como personas, ¿no? ¿Qué diferentes maneras? Antes de empezar la entrevista, ¿te acuerdas? Hablábamos de la obra de Carlos Alonso, ¿no? Cómo los artistas tenéis esa facultad de expresarlos cada uno a su modo. Tú, a través de la escultura, él a través de la pintura. De todas maneras, el resultado final, tus imágenes son, aunque son fuertes, es una imagen muy cuidada, un trabajo muy elaborado. Son trabajos que me paso muchas horas racionalizando el porqué y cómo los voy a hacer, pues son temas muy delicados, y me interesa trabajar con materiales, aunque aparentemente parecen, digamos, sucios, pero la forma de componer los cuerpos tienen incluso una estética, ¿no? No digamos el acero, ¿no? Y el acero inoxidable, y mi trabajo siempre intenté hacerlo que tenga esa fuerza, pero a la vez que tenga siempre un poco de estética y que un poco unión, ¿no? De los dos, como en esta imagen, por ejemplo, que parece un Ecce Homo, una imagen de Cristo crucificado, la mujer, y en el fondo la mujer atada, o sea, encadenada, las muñecas contra la pared, con todos los nombres aludiendo. El tema es muy fuerte, pero después la imagen, el resultado final, es muy estético plásticamente. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos escribiendo los nombres de mujeres anónimas, maltratadas, pues una señora se acercó a nosotros y nos dijo: ¿qué están haciendo? Dije: estamos poniendo nombres de mujeres que han sido maltratadas, anónimas. Y nos dijo ella: por favor, ¿pueden poner mi nombre? Y dije yo: pero sí, por favor, porque yo fui una persona maltratada. Era una señora de unos 70 años o así. Pusimos el nombre de ella. Estaba todo orgulloso que hubiéramos puesto el nombre de ella, ¿no? Son todas las lacras que tiene esta sociedad, ¿no? Lo vemos a diario, ¿no? Como todos los días ocurren estas... Bueno, no hay palabras para definir todo esto, ¿no? Salvajadas. Y entonces hay que intentar por todos los medios de que esto se termine, ¿no? Y no solamente el pensar que a diario hay miles de mujeres, miles y miles de mujeres que esperan a sus verdugos a diario y que son maltratadas en silencio. Eso es terrorífico, ¿no? Porque no es la imagen que se ve en televisión o en la prensa, sino esto es a diario, todos los días, cantidad de gente, ¿no? Que sufre a diario y en silencio y que nadie sabe nada, ¿no? Eso es una tortura a diario, que eso hay que meterse un poco en su mundo y reflexionar el porqué de todas estas cosas y por qué esta sociedad es tan cruel y tan dura
con esta gente, ¿no? Mira, en el formato, por el uso del fragmento, por el uso del maniquí, de los muñecos, la Fundación Granell te ha asociado en cierta manera con el surrealismo, pero por este propósito de cambio social con el que te vemos muy vinculado, casi te vemos más próximo a estéticas herederas del Fluxus, ¿no? O de Beuys, y estéticas más quizá vinculadas al movimiento postmoderno. ¿De quién te sientes heredero, Surso? Hombre, a mí me interesa mucho el trabajo de Beuys, me interesa mucho el trabajo de Cunelis, me interesa el trabajo mucho de Robert Gober. A mí el ser humano, lo que es el trabajo con el ser humano, donde toda mi vida, ¿no? Siempre trabajé con el ser humano, tanto cuando pintaba, siempre pintaba cabezas humanas, siempre los trabajos, siempre todo mi trabajo fue en relación al ser humano, ¿no? Y entonces, pues, pero bueno, el ser humano, sabes que también tiene un poco de surrealismo, ¿no? Tiene bastante surrealismo, ¿no? Los conceptos de la vida y entonces un poco es unido a eso, ¿no? Sí, porque bueno, la estética de Duchamp también está Sí, muy también. lo de que es la prótesis, los miembros dislocados a las que habitualmente nos tienes acostumbrado. Has comentado en muchas ocasiones que debes muchísimo al movimiento Atlántica. Bueno, de hecho, expusiste después del movimiento posatlántica en esa fantástica exposición aquí en San Martín Pinario con Imaxes dos 80 desde Galicia. ¿Qué supuso Atlántica para ti y qué recuerdas de aquella enorme exposición? Hombre, yo estaba empezando, fue en los años, yo empecé en el año 79, 80, estaba empezando y para mí Atlántica fue un grupo de gente que estaban haciendo un trabajo maravilloso en Galicia. Todos los artistas que estaban en ella me parecían todos fantásticos artistas y tenían una fuerza especial. Yo creo que la generación de los 80 fue una generación con una fuerza terrible. Había un gesto, había una dureza, había un expresionismo muy duro, sí, muy alemán. Pero bueno, y lo reflejaste en tus primeros años, sí, en tu pintura. Estaba un poco, yo fui un poco reflejo de aquella época, ¿no? Y entonces, una exposición de Imaxes en los 80, que el comisario había sido Antón Castro y Benito Oliva, el precursor de la vanguardia italiana, y yo fui invitado a participar en esa exposición por Antón Castro, y fue, digamos, mi primera exposición así, digamos, un poco... Bueno, la más importante que he tenido, hasta, ¿no?, la fecha. Porque ahí había gente, aparte de los gallegos, como pueden ser, no sé, pues, bueno, todos los gallegos, nombres, pues estaban todos. Y después estaban... artistas internacionales, de la talla de Cunelis. De Cunelis, estaba Longobardi, estaba Mario Merz, estaba James Brown, estaba Haring, y después gallegos, pues estaba Menchulamas, Patiño... Claro. Huete, Moldes, Manolo Paz, Silverio Rivas, Leiro, bueno, pues... Estabais todos, sí, los que pertenecían a Atlántica y los posteriores que continuasteis. Sí. Y digamos fue un poco, se me abrió un poco el mundo del arte, ¿no? ¿Y qué es lo que, empiezas con la pintura, qué es lo que impulsa a Surso Claro a dar el salto a lo que vemos ahora, o sea, lo que haces actualmente, que es la instalación, el vídeo, la fotografía? ¿Qué es lo que te impulsa ese salto? Bueno, cuando uno comienza, siempre tiene, digamos, no tiene una cultura artística. Date cuenta, yo soy una persona autodidacta, entonces no fue ninguna escuela, entonces mis conocimientos... Bueno, no vas a ninguna escuela porque la rechazas, ¿no? Porque ya de pequeño tienes enormes dotes para el dibujo. Bueno, yo no rechazo... Bueno. Sí, me parece que la enseñanza académica no estabas tú mucho... En aquella época no, porque aparte también no había así mucho, había artes y oficios y tal, pero yo siempre fui autodidacta y a base de trabajar muchas horas, pues fui cogiendo mi personalidad artística, ¿no? Y que es muy importante en todo artista que tengas personalidad, ¿no? Aunque muchas veces no hagas un trabajo muy correcto, ¿no? Pero que tu trabajo sea muy personal, ¿no? Y entonces pues empecé desde la incultura artística que tenía en aquella época, pues empecé trabajando con 4 colores básicos, rojo, negro, amarillo y blanco, y hacía
unos cuadros muy grandes sobre madera, de 2 metros por 50, de 2 metros por 2 metros. Sí me interesó más el trabajo en tamaños grandes que pequeños, dada por mi carácter, ¿no? Que es una persona muy visceral y muy temperamental, entonces me era muy difícil trabajar en tamaños pequeños, ¿no? Porque yo era más un hombre de gesto, ¿no? Entonces me interesaban espacios muy grandes, ¿no? Para desahogarme y me sentía mucho mejor, mucho más realizado, ¿no? Y de ahí fue cuando empecé a pintar cuadros muy grandes y bueno, mis primeros fueron con colores, esos 4 colores primarios, y eran todo cabezas humanas, muy desgarradas, y también usaba un poco el dripping, ¿no? Y signos así muy totémicos. Sí, eso fue más adelante, ¿no? Siempre me interesó mucho el arte rupestre, ¿no? Y entonces buscando los orígenes. Sí, yo siempre, mi tierra la tengo muy pegada a mí, ¿no? Allariz. Allariz. Y entonces siempre me interesó mucho, pues, mi cultura, ¿no? La cultura nuestra, nuestro país. Y entonces, pues, el arte rupestre siempre hubo unos años ahí, unos 5 o 6 años, que siempre en la escultura, particularmente en piedra, pues incluso en la pintura también siempre metía algún icono rupestre, ¿no? Espirales, puntos, siempre fue flechas, una connotación mucho de mi trabajo, ¿no? Y en los años 90 aparecen tus conocidas y famosas cajas. Por ejemplo, una fantástica pieza que está en poder de la Fundación Caixa Galicia es la caja ilustrada. También una caja, pero muy fuerte, y dentro, o sea, material hierro, y dentro contiene miles de periódicos. También en alusión a los medios de comunicación, cómo pueden, el poder... Esa pieza tenía 2 connotaciones. Una, lo que es la caja en sí, ¿no? Fue una época, mis primeras esculturas eran cajas muy herméticas. Todo mi trabajo es muy hermético, ¿no? Todo. O sea, tanto como tu interior. Sí. Como tu interior. Mis cajas del principio, como mi trabajo de ahora, es lo mismo. En el fondo es lo mismo. O sea, en esas cajas, pues, como todo mi trabajo que estoy haciendo ahora, siempre existe una angustia, una opresión del ser humano, ¿no? Es la característica principal de mi trabajo, ¿no? Y entonces esas cajas eran unas cajas muy herméticas, no se respiraban por ninguna parte, y digamos, era una presión absoluta, lo que es la vida en sí, dentro, ¿no? Contenían piedra, granito, el material más duro de nuestra cultura. Cuanto más le daba un peso a la caja, ¿no? Que no podía no había movimiento en ningún interior, ¿no? Era algo muy hermético, ¿no? No había salida ninguna, ¿no? Digamos, todo eso lo sigo manteniendo hasta ahora, ¿no? Aparentemente, aunque cambie muchas formas de hacer la escultura, realmente es lo mismo, conceptualmente es lo mismo, desde mi pensamiento es lo mismo, desde que empecé a pintar hasta ahora. Y la caja ilustrada eran cientos de periódicos que fui leyendo, yo soy un lector de prensa que me gusta mucho, y los fui amontonando, y entonces hice una caja que metí dentro de una caja de acero inoxidable con unas rejas por delante, metí todos los periódicos arrugados, metí dentro, van todos los periódicos del país, el mundo, el correo, la voz, la región, van todos cantidad de periódicos. Y es un poco, digamos, aparte de lo que es el concepto de lo que es la caja, del hermetismo de la caja, representaba un poco los medios de comunicación como están condicionados por los poderes políticos y económicos, ¿no? Y todos, ¿eh? Sí, todo un poco. Hay una lectura muy grande que se podía hablar durante muchísimo tiempo sobre lo que es eso, ¿no? Y homenajes que has hecho a los grandes de la plástica, pero también has hecho homenaje a la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, en esas torres, ¿no? Que hay torres para todo, tienes torres de vivos, torres de muertos, y curiosamente también anticipándote un poco al desastre, al fatídico desastre del 11 de septiembre. Pues todo mi trabajo tiene que repercutirme mentalmente, ¿no? Yo no trabajo mis series y todas mis esculturas, contando con mi pintura, tiene que haber un porqué interior, si no, no las haría, ¿no? Siempre que me hagan sufrir interiormente, que me duelan interiormente. Entonces esa fue una serie que hice de torres inconscientemente, ¿eh? Después, al racionalizar el porqué de eso, me di cuenta cuál era la razón, ¿no? Que era, pues, tenía muchísimas ganas me encontraba muy agobiado mentalmente,
y necesitaba el salir, y entonces compañeros míos estaban en Nueva York trabajando, me contaban cosas de allá y tal, y entonces tenía unas ansias de salir. Ahora no tengo ninguna. Porque estás muy bien, pero porque bueno, ya has salido y lo tuyo. Cuando era joven, pues tenía una ansiedad, incluso era positivo, pienso, ¿no? Ahora discrepo de esa ansiedad, pero en aquella época sí, y entonces como no podía ir a Nueva York porque tenía miedo al avión, pues fue un año y medio así que me repercutió mucho mentalmente, y entonces esos edificios, digamos, era un homenaje, ya que no puedo ir, por lo menos me los hago y los tengo a mi alrededor, ¿no? Pero bueno, no has podido ir a Nueva York, pero has salido y has estado en Palma de Mallorca y has estado viviendo en Londres. Pues puedes saber lo que pasa en Nueva York y lo que pasa en Australia. O sea que hoy un artista, sí, pero hoy piensas, Urso, que un artista necesita salir para crear, o puede, debido a nuestra globalización, crear desde cualquier parte del mundo, sin esa necesidad que tenía el artista de emigrar. No se puede generalizar, todos los artistas somos diferentes, ¿no? Y cada uno tiene su personalidad, y cada uno tiene su carácter, y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Particularmente, en mi opinión, yo me siento feliz en Allariz y no necesito ir a ningún sitio, o sea, a ningún sitio, ni a Madrid ni siquiera. O sea, a mí lo más importante en estos momentos es crear, hacer buen trabajo y ser respetado por tus compañeros, y lo de viajar a Berlín hoy que está de moda, o viajar a Nueva York, eso, pues, si hay gente que lo hace, me parece fantástico. Yo no lo necesito. Pero el valor de Allariz lo has encontrado, sí, perdona, después de haber recorrido el mundo, porque tú no, has siempre lo he tenido. Soy muy arraigado a mi tierra, porque fue mi vida todo, ¿no? Mis compañeros, mis amigos, mi madre, mi padre, mi familia, todo fue alrededor de Allariz. Entonces, los artistas de Orense también. Buenos recuerdos, y tengo muy buenos recuerdos, y soy feliz allí. Entonces, vivo en un pueblo maravilloso, el más bonito del mundo, y gente buenísima, y soy feliz allí. Entonces no tengo necesidad de ir a ninguna parte para crear. Todo lo contrario, me parece fundamental el vivir una vida solitaria, en silencio. Me parece una vida fantástica para crear, ¿no? Porque muchas veces el estar muy en contacto con gente, con todo lo que ocurre, te puede un poco, puedes apropiarte un poco, no solamente de ideas, sino de imágenes, o perder un poco tu intimidad y perder un poco tu pensamiento, ¿no? Entonces, aunque tu pensamiento, tu forma de ser sea erróneo, que puede ser muchas veces, pero por lo menos tienes tu personalidad, ¿no? ¿Y qué encuentras, Urso Oroclaro, en un material como el acero, al que lo cuidas mucho, lo pules para darle esa calidad deslumbrante de todas tus piezas? Bueno, yo empecé a trabajar en el acero inoxidable hace más o menos 14 años, ¿no? Me parece un material aparentemente frío, pero cuando lo trabajo y cuando termino la obra, pues tiene una sutilidad distinta, y es muy sutil, ¿no? Incluso cuando se toca, ¿no? Cuando se palpa, que a mí me parece importante que la escultura se toca y se sienta, ¿no? Y me parece un material incluso bello estéticamente, muy limpio, muy claro, y me interesó siempre el material ese por una de las razones principales por las cuales empecé a trabajar el acero inoxidable, fue porque mantenía la escultura igual como la había hecho desde un principio. Yo trabajé en aluminio y en cobre y en otros materiales, pero al final, cuando terminaba la escultura, al cabo de un año, 2 años, era otro tipo de escultura, ya perdía, digamos, el encanto del principio. Entonces no me interesa que el tiempo intervenga en mi trabajo. Hay otro tipo de escultura que no me importaría, pero en esta particularmente no me interesa. Entonces, el acero inoxidable es un material que perdura de por vida, y entonces hacer una escultura hoy, dentro de 20 años, está igual, ¿no? Entonces me interesaba mucho es un problema técnico que tenía conmigo, y lo he resuelto con el acero inoxidable. Me costó mucho, porque al principio era muy complejo el trabajar acero inoxidable, pero bueno, con los años y con mis buenos profesores que he tenido, que son 2 amigos míos que trabajan en una fontanería, me han enseñado, y bueno, tengo que agradecerle desde aquí que me hayan ayudado, ¿no? Y ahora estoy muy contento de trabajar con este material, ¿no? Aparte es un material que tiene mucha personalidad también, no hay muchos escultores que trabajan en acero inoxidable, y entonces me parece un material diferente
y bueno, muy contemporáneo también, ¿no? Y al punto que los vistes a los personajes, Sí, niños, los vistos, esas corazas. Sí, es lo mismo, ¿no? Esas corazas que tienen es lo mismo que las cajas, ¿no? Que comentaba anteriormente, ¿no? Que mi trabajo, una caja, por ejemplo, de hace 15 años o hace 20 años, es lo mismo que un cuerpo humano envuelto, ¿no? Es la opresión, es la angustia, ¿no? Me gusta muchas veces que la gente mire las obras no desde el punto de vista visual nada más, sino lo que producen, ¿no? Y a mí, sinceramente, me produce igual en mi interior lo mismo cuando visualizo una caja que cuando visualizo un ser humano oprimido por el acero inoxidable, ¿no? Que no respira, ¿no? Esa opresión, esa angustia del ser humano, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Dónde te gustaría, tú que has expuesto, bueno, que colecciones importantísimas de toda España tienen obra tuya, que has expuesto en el Museo Barjola, te ha hecho una retrospectiva, ¿dónde te gustaría hoy ver tu obra? Y al mismo tiempo nos comentas de Vilanova de Cerveira, que estás exponiendo ahora mismo obras que nunca se han visto. Sí, en Vilanova de Cerveira estoy exponiendo ahora con Daniela Estel, una artista brasileira, y con Soral Centeno, un artista portugués. Inauguré el día 30 del mes pasado. Son cuadros muy antiguos míos que nunca había enseñado, de 2,50 metros por 2, hechos en resina de poliéster, poliuretano, serrín, y son cuadros también de una dureza plástica, producen muchísima tensión, son muy duros, y nunca los había enseñado porque nunca he tenido espacios para enseñarlos, y me ofrecieron el mostrarlos ahora y he aceptado la invitación y estoy exponiendo ahora allí, ¿no? Y lo que decías antes sobre dónde me gustaría exponer, no soy un hombre ambicioso, tengo lo que necesito, y como no soy ambicioso, pues en estos momentos soy feliz de estar exponiendo en la Fundación Granel, que me abrieron las puertas, por cierto, maravillosamente. La gente que trabaja allí, que gente maravillosa, desde la presidenta hasta el último empleado, todos fue una gente maravillosa, y entonces estoy muy orgulloso de estar exponiendo ahí. Por eso te digo que no me gusta ser ambicioso. La ambición no es que corrompa, pero te saca esa adrenalina de exponer y de estar y tener presencia siempre en todas partes. Eso a nivel psíquico me repercute, y entonces prefiero que cuando esté exponiendo un espacio que me inviten, y que si les interesa mi trabajo bien, y si no, no pasa nada. O sea, yo voy a seguir viviendo igual y voy a ser el mismo de siempre, exponiendo aquí o en el MoMA de Nueva York. Me es lo mismo, ¿no? Pero has expuesto en importantes sitios. ¿Qué ha supuesto tu participación en la segunda Bienal en el segundo Simposio Internacional de Escultura de El Pazo de Mariñán, celebrado en mayo-junio del año pasado? Sí, nada, pues me han invitado a participar con un grupo de escultores. Estaban Patiño, no, Patiño estuvo en el anterior. Sí, sí, pero me ayudó incluso a hacer la escultura, estoy conmigo. Y estaba un artista portugués, otro alemán, y éramos 4 gallegos, y estuvimos allí unos días en el Pazo de Mariñán, un espacio maravilloso, y bueno, pues trabajamos muy intensamente. El público tenía acceso a ver cómo trabajamos, que eso me parece muy interesante, ¿no? Porque una cosa es hacer una escultura en casa, entre tu silencio, otra cosa tener público, ¿no? Lo que pasa es que este trabajo mío, pues es un poco mecánico en un principio, ¿no? Siempre tiene que tener a mí nunca me gustó, cuando trabajo, me gusta tener gente delante, ¿no? Porque te repercute muchísimo a la hora de trabajar, ¿no? Cuando trabajo tengo que estar muy concentrado en lo que hago, y entonces no puedo tener nadie que me esté mirando porque me afecta, ¿no? No soy yo, ¿no? En cambio, en ese espacio al aire libre, pues como era un trabajo que era de recubrir un ser humano, pues me encontré muy bien con la gente, con los compañeros. Fue un grupo de gente humano maravilloso, y muy bien, lo he pasado muy bien. Diferentes técnicas cada uno. Sí. La gente miraba, gente observaba a unos y a otros, había madera, piedra, acero inoxidable, hierro,
y bueno, pues fue un simposio que se iría a hacer con más frecuencia en muchos sitios, ¿no? Porque aparte después esas esculturas quedan en el espacio, ¿no? Claro. Y me parece... Para deleite de todo el mundo. Claro, sí. de todo el mundo, y puede ver el trabajo de artistas de afuera y de aquí, y bueno, me parece muy interesante todo ese tipo de proyectos. Este año donde no hemos visto tu obra ha sido en Arco, un artista que acostumbra a estar edición tras edición, pero este año no has estado presente. No, ¿Qué te ha parecido este año, Arco? Llevo 14 años yendo a Arco, todos los años, Sí. Y este año no fui, y estuve en Arte Madrid, sí, con la Galería Clave. ¿Y qué me pareció Arco este año? Pues me pareció de los años peores, porque me parece que fue una discriminación que hubo, en primer lugar, sobre muchas galerías de un prestigio grande. En Galicia, por ejemplo, me parece que la de Santiago, la SCQ, me parece una injusticia, sí, que le hicieron con como la copa de un pino. Con 30 me parecieron una injusticia grandísima, y con Bacelos me parece una injusticia tan grandísima. Tres galerías buenísimas, de una trayectoria maravillosa, y que no fueran aceptadas en Arco, aunque dos de ellas le dieron 40 metros, pero me parece una injusticia muy grande, porque aparte de todo eso, el nivel que había muchísimas galerías de un nivel muy pobre, y entonces no me pareció, desde mi punto de vista, correcto que galerías importantes como las que acabo de comentar fueran rechazadas, y otras de calidad mucho peor desde mi punto de vista siempre fueran aceptadas, no solamente en España sino en el resto del mundo, ¿no? Y después lo que no se puede hacer con un país invitado como es Brasil, un país que tiene grandes artistas, un país de reconocimiento artístico mundial, y que los coloquen arriba en una especie de segundo lugar, me pareció muy mal. O sea, abajo parecía que estaban los señoritos y arriba estaban, pues, bueno, me pareció este año Arco francamente muy mal. Volviendo a la estratificación. Bueno, Surso, pues te agradecemos que hayas estado en nuestro programa y que sigas con esa capacidad para mirar con ojos de artista absolutamente todos los grandes problemas que nos acechan. Sí, yo quiero... Esta exposición me costó mucho hacerla, fueron 4 años muy duros, porque los temas que he tocado son muy duros. Incluso cuando los tenía en el estudio, si los enseñaba a alguien, a mí particularmente me daban miedo, me producía muchísima tensión, pero es una especie de terapia que hay que vomitar y hay que echar fuera. Lo que no se puede hacer una persona es esconderse nunca, y todos estos temas como la violencia infantil, como la violencia de género y como lo que es la migración, hay que pensar como seres humanos, no como animales, y pensar que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, y que esta lacra de la sociedad algún día termine de una vez, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo debía, tanto como los medios, como los artistas, todo el mundo en general, a ver si de una vez por todas terminamos con estas miserias de esta sociedad. Bueno, pues nos pondremos a ello. Gracias. A ti. Maldita Europa es la reciente obra que Surso Oroclaro presenta en la compostelana Fundación Granel. El espectador se enfrenta ante un duro análisis sobre la violencia diaria a nivel global, una narración que implica asimismo un guiño a la solidaridad social para compartir y remediar el sufrimiento del artista, que equivale al de cada uno de nosotros. Obras en tercera dimensión que obligan a pensar. Es una buena catarsis. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.